Vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 2. Le damos gracias al Señor por poder estar estudiando esta importantísima epístola del apóstol Pablo. En ella, Pablo fundamenta una doctrina que es esencial para los creyentes cristianos, la doctrina de la gracia, de la salvación por la gracia y por la fe. Una epístola y una doctrina que impactó tanto en el cristianismo, que fue prácticamente la base para que Martín Lutero, abriera los ojos y se diera cuenta de todo lo que él había ignorado y reaccionara y creara este tema de la reforma que se dio en la iglesia cristiana del tiempo medieval. Y tantas personas empezaran a convertirse, empezaran a leer la palabra de Dios y empezaran a entender la verdad de cómo es la salvación de Dios. En el libro de Romanos, o en la carta de Romanos, dijimos anteriormente que el apóstol Pablo primero plantea un panorama sombrío con respecto a la humanidad. Toda la humanidad está corrompida, toda la humanidad dejó de lado la gloria de Dios y prefirió corromperse y irse detrás de la adoración a las criaturas o a la creación. Pero la adoración a las criaturas y a la creación no solamente es por el lado de la idolatría, sino por el lado de las prioridades. Cuando los seres humanos prefieren todo antes que Dios, convierten lo demás en idolatría también. Son otras formas de tener idolatría. Entonces Pablo en el capítulo 1 nos da a entender de que ningún ser humano tiene excusa, porque por medio de todas las cosas que Dios ha creado, el ser humano puede tener conciencia de Dios. Además de que Dios ha puesto en todos los seres humanos también algo de Él, un sentimiento de eternidad en nuestros corazones, como dice el libro de Eclesiastés, para que sepamos que necesitamos de nuestro Creador, que necesitamos buscar a nuestro Creador. Entonces nuestro espíritu clama, y el Espíritu Santo de Dios nos dice: necesitas a Dios. Entonces está todo este testimonio que puede conducir a los hombres hacia Dios, pero los seres humanos prefieren rechazar a Dios porque quieren tener un estilo de vida pecaminoso. Y eso es parte del punto que Pablo quiere sustentar. Y Pablo quiere dejar en claro que es igual para gentiles, para judíos, para no judíos, para griegos, para los seres humanos en general. Y ya hemos terminado el capítulo 1, ahora vamos a recorrer parte del capítulo 2, pero no esta noche, pero para la próxima semana vamos a profundizar un poco más con respecto a cómo los judíos también necesitan la salvación de Cristo, los judíos también necesitan arrepentirse, y que si no se arrepienten son tan pecaminosos como cualquier ser humano que no sea judío. Vamos allí a Romanos capítulo 2, desde el versículo 1, donde dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este es un punto que Jesús lo mencionó en el Sermón del Monte, que era un sermón que Jesús lo dio a personas que tenían un conocimiento de Dios, a personas que estaban en el entorno de los discípulos que lo seguían. Cuando Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que midas, tú también vas a ser medido. Y acá Pablo lo amplía a un concepto un poco más generalizado: no juzgues, eres inexcusable, no tienes excusa, quien quiera que tú seas, porque en lo que juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. Está hablando de algo que viene adentro de la naturaleza propia del ser humano. Los seres humanos tenemos la tendencia de ver horribles las cosas que hacen los demás, pero no verlas tan horribles cuando las hacemos nosotros mismos. Nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros, y es algo que se generaliza y que es más común de lo que nosotros creemos, tanto que no solamente sucede en el mundo sucede continuamente, ¿no? La gente juzgándose unos a otros, condenándose unos a otros, criticándose unos a otros, y que estos políticos son unos corruptos, tremendos corruptos.
¿sí? Pero después, ese mismo que le está llamando corruptos a los políticos, después le está dando una coima a un policía. Cuando lo paran en la calle y hay un problema de tránsito, le está dando su propina. Entonces está en la misma corrupción. Todo parte en algo, ¿no? Parte en uno mismo. Todo está generalizado. La cuestión es que nos juzgamos unos a los otros. Pero ¿de qué se trata? Porque, por un lado, Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que midas serás medido. Es decir, muchas veces queremos portarnos como que somos muy exigentes. Ay, las cosas deben ser así. Deben ser así. Si quieres que las cosas sean así, úsalas para ti mismo. Es decir, las personas no deberían hacer tal cosa. Si piensas que no deberían hacer tal cosa, tú no las hagas. Y lo que siempre digo, ¿no? Cuando planteamos cosas muy exigentes hacia los demás, primero hay que ser exigente con uno mismo. Sobre todo con uno mismo. Pero Jesús también habla de que necesitamos tener buen ojo para reconocer cuando hay falsos maestros y falsos profetas. Pero yo, ¿cómo podría reconocer si alguien es un falso maestro si no lo puedo juzgar? No, de repente es un buen hombre. Pero entonces, ¿de qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿Y qué es lo que no quiere en sí Dios en su palabra, lo que nos habla? Dios lo que no quiere es que estemos condenando a otros creyendo que nosotros somos superiores. Es decir, hay dos tipos de juicio. Un juicio que es para condenar y otro juicio que es para discernir. Nosotros como creyentes cristianos necesitamos discernir qué está bien y qué está mal. Necesitamos discernir y darnos cuenta qué es pecaminoso, qué no es pecaminoso, de qué nos debemos alejar, qué es lo que no debemos practicar, qué es lo que debemos evitar. Y una cosa es el discernimiento, pero otra cosa es el juicio para condenar. El juicio para decir, ese es un pecador, se merece el infierno. Yo no sé cómo esas personas se pueden llamar cristianos, por las cosas que hacen. Pero de repente, nosotros mismos en otros momentos, o hemos hecho lo mismo, o hemos pensado en cosas que también, a los ojos de otra persona que se comparara con nosotros, también podría decir de nosotros qué clase de cristiano es ese. Y que tenemos un gran defecto, que nos andamos comparando con los demás. Y Jesús nunca ha querido que nos comparemos con los demás. En todo caso, el parámetro es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Si hemos de compararnos con alguien, nos debemos comparar con Jesús. Y cada vez que pensemos en criticar a alguien o en juzgar a alguien para condenarlo, debemos pensar en nosotros mismos y mirarnos al estándar de Jesucristo. Frente al estándar de Dios, todos somos pecadores. Y el que peca mucho o el que peca poco, simplemente es pecador. Y ante los ojos de Dios, merece el juicio, merece la ira y merece el infierno. Porque el pecado causa muerte. Y el pecado es pecado simplemente. Si nosotros como seres humanos pusiéramos escalas para compararnos, diríamos, mi bondad llega hasta acá. La bondad de la tía Periquita, que fue una santita, llega hasta acá. La bondad de Hitler, ¿dónde estaba? En el sótano, más abajo. Y nos comparamos, ¿no? El otro era recontra malo, está por allá abajo. Y el otro es bien bueno, está por acá arriba. Pero frente a la santidad de Dios, la santidad de Dios está infinitamente lejos del parámetro más alto que nosotros pongamos como seres humanos. O sea, lo más santo que haya sido un ser humano en su capacidad propia, el parámetro de Dios está infinitamente lejos. De tal manera que ningún ser humano, por su propia santidad, puede alcanzar a Dios. Ante Él, en realidad todos somos pecadores. El único que nunca ha pecado y que nunca ha fallado en nada, en ningún aspecto de la ley, ya sabemos quién es, ¿no? Jesús, exactamente. Jesucristo es el único que nunca pecó. Por eso que al hacerse el Hijo de Dios un ser humano, y al haber tenido una vida perfecta y sin pecado, es el único capaz de ofrecerse en sacrificio por los demás seres humanos, porque Él nunca pecó. Si hubiera pecado en algo, no se hubiera podido ofrecer como un sacrificio perfecto. Y ningún otro ser humano se puede ofrecer en un sacrificio perfecto porque tiene pecado también. Pero esto es importante que lo consideremos para que evitemos el juzgarnos unos a otros y condenar unos a otros. Tenemos esa tendencia de compararnos, de juzgar a los demás, incluso a las personas que están lejos de Dios. Los
siempre hablamos como despectivamente de que los mundanos, y muchas veces personas que recién asisten por primera vez a la iglesia, o pocas veces a la iglesia, o recién son familiares o amistades de otros amigos de la iglesia y participan en alguna conversación, por ejemplo, una conversación donde hay pues 4 cristianos y 2 que no son creyentes cristianos a nuestra manera de ver las cosas, y estamos hablando entre cristianos como si los otros también supieran del asunto. Y sí, porque los mundanos hacen esto y los mundanos... Yo he escuchado personas que dicen, oye, ustedes son bien ofensivos y despectivos y son sobrados, porque hablan como que los mundanos como si fueran gente de segunda categoría. Y verdad, pues no es un lenguaje muy amoroso, aunque es cierto que cuando hablamos de mundanos nos referimos a las personas que aman al mundo más que a Dios, pero de repente hay personas que se llaman creyentes cristianos y que aman al mundo más que a Dios. Entonces ahí tenemos que hacer una autocrítica. Debemos ser buenos para autocriticarnos, pero no debemos ser buenos para criticar a los hermanos o de criticar a las demás personas. Es bueno, sí, que tengamos discernimiento, que sepamos reconocer lo que es pecado, en nosotros mismos o en los demás. Y lo que está bien, y lo que está mal. Que no llamemos a lo malo bueno, que no llamemos a lo bueno malo. Pero lo que no está bien es juzgar para condenar a los demás, y menos si nosotros también hemos caído en el mismo pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a esa multitud que quería apedrear a la mujer que había caído en adulterio? El de ustedes que nunca haya pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y ninguno pudo ser capaz. A todos les acusó su conciencia y se terminaron retirando. ¿Pero qué significaba eso? Cuando Jesús dijo, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Entonces significa que todos tenemos derecho a pecar, porque como todos han pecado, nadie puede tirarnos la primera piedra. No es eso lo que Jesús quería dejar como enseñanza. Jesús perdonó a la mujer y dijo, ¿nadie te condena? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Entonces tiene que haber un arrepentimiento. El Señor es restaurador, es perdonador, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y el Señor te dice, anda tranquilo, pero ya no peques más. Jesucristo lo que quiere es que tengamos la capacidad de podernos ayudar unos a otros también, pero no podemos ayudarnos unos a otros si estamos en pecado. ¿Cómo vamos a poder, dice Jesús, ¿no?, en el Sermón del Monte, cómo vamos a poder ver una astillita que está en el ojo ajeno si en nuestro propio ojo hay un tablón, si hay una viga? Entonces, ¿qué dice Jesús? No, como tienes una viga, nunca más ayudes a nadie. No dice eso Jesús. Jesús dice, no seas hipócrita, no actúes. Primero saca la viga de tu ojo y después vas a poder ver bien para que ayudes a tu hermano con la astillita que tiene en el suyo. Pero entonces sí hay que ayudar al hermano con la astilla, solo que primero tengo que sacar la viga. Entonces, ¿qué significa sacar la viga? ¿Sí lo entienden? ¿Perdón? No juzgar. Muy bien. Sacar la viga también significará arrepentirme, ponerme a cuentas con Dios, pedirle a Dios que me limpie. ¿Cómo puedo ayudar a otros si yo estoy en pecado y continúo en pecado? Pero si me arrepiento con todo mi corazón, le pido perdón a Dios, y Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, nos va a limpiar. Entonces ahí sí, con la restauración que el Señor nos dé, luego vamos a poder ayudar a los demás. Volviendo a Romanos capítulo 2, dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, está hablando acerca de la culpabilidad de todos en general, y que nadie tiene excusa, porque se andan juzgando, se andan condenando, pero también caen en los mismos errores. Dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Las que habíamos leído la semana pasada en el capítulo anterior. Habíamos leído sobre las personas que no tenían en cuenta a Dios y que habían dejado a Dios de lado y que estaban llenos de perversidad, llenos de muchas cosas malas. Desde el versículo 29 del capítulo anterior, el versículo 29 del capítulo 1, donde dice, estaban atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Tales cosas, ¿no? Cuando digamos tales cosas ya sabemos a qué cosas se refieren, a toda esa lista. Hay una lista aquí en Romanos, hay lista en Corintios, hay lista en Gálatas, una lista de obras de la carne, una lista de pecados. Obviamente que la lista puede ser más grande, un poco más pequeña, pero habla de todas las cosas que son obras de la carne y fruto del pecado, y que están en todos los seres humanos, pero de las cuales el Señor nos limpia cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Entonces dice, volviendo a Romanos 2:2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahí hay un contraste entre el juicio de Dios y el juicio que hace el ser humano. Porque el ser humano detiene con injusticia la verdad. Eso dice en Romanos 1. El ser humano detiene con su injusticia, con su maldad, detiene la verdad. Es decir, al ser humano no le gusta la verdad. Disfraza la verdad, la soslaya, la disimula, la amolda a su realidad, porque el ser humano quiere tener un estilo de vida pecaminoso. Y para poder tener un estilo de vida pecaminoso, entonces tengo que decir, la Biblia no es tan cierta, la Biblia es exagerada. Y los que enseñan la Biblia son fanáticos. Y ni siquiera sabemos si realmente Dios habrá escrito la Biblia. Dios es un Dios comprensivo. Dios sabe que tenemos necesidades corporales. Dios sabe que queremos divertirnos. Dios quiere que te diviertas, que la pases bien. Y empezamos a racionalizar. Pero entonces, con nuestra maldad y con nuestros conceptos errados, detenemos con injusticia la verdad de Dios. Entonces no tenemos derecho a juzgarnos unos a otros y a juzgar a los demás. Ningún derecho. Pero Dios sí tiene derecho. Porque Dios es santo y su juicio es según la verdad. Y ahora una pregunta que puede asomar aquí también. ¿Hay muchas verdades o hay una verdad? ¿La verdad es relativa o la verdad es una? Si hubiera muchas verdades, entonces, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Oyeron hace años de ese hallazgo en Arequipa, en un nevado, en el nevado de Ampato, el cerro, encontraron una momia de una doncella inca, probablemente de 14, 15 años. Tres momias. Ah, ya, gracias. Pero bueno, había una que se volvió famosa. La momia, ¿se acuerdan el nombre? Juanita. La momia Juanita. Y al parecer los arqueólogos, después de investigar las circunstancias y haberla encontrado ahí con la forma en que estaba envuelta y con las cosas que encontraron alrededor, todo, lo que entienden fue que fue un sacrificio para los apus, las montañas, para que las montañas proveyeran, porque en los nevados de los glaciares salen los riachuelos, el agua, y de ahí las lluvias y todo para la fertilidad. Entonces, en la cultura andina rendían culto a los apus, a la fuerza de la naturaleza, y como un sacrificio a los apus a veces practicaban sacrificios humanos. Ya lo han establecido así, sacrificios humanos, y dejaban estas ofrendas de seres humanos. De repente una persona, una princesa o alguien valioso, mientras más valioso, de repente mejor la ofrenda para el apu. Entonces lo dejaban ahí a morir en una zona inexpugnable, ¿no? Y se conservó en el nevado por el transcurso de los años, de los siglos. Tenemos más de 500 años de antigüedad. La momia ya está bien conservada, y está en Arequipa. Perdón, en Cusco, en Arequipa. Por ahí. La cuestión es que en la práctica religiosa de las personas que de esa época tenían el concepto de que agradaban a sus deidades enviándoles un ser humano a morir, haciendo ese sacrificio humano. Entonces digamos, ¿eso realmente va conforme al corazón de Dios? Entonces algunos dirán, no, pero eso es lo que ellos creían con respecto a las deidades que ellos creían. Pero entonces, si hay un Dios que creó el universo, tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas le agradan a ese Dios? ¿Le agrada que maten a seres humanos o que maten a bebitos en sacrificios a las deidades? No le agrada. Pero entonces depende, porque todas las religiones están bien. Todas las religiones son diferentes caminos de personas que quieren de diferentes maneras llegar a algún tipo de deidad. Todas las religiones en cierto modo son iguales, son esfuerzos humanos por llegar a deidades. Pero hay tantos seres humanos, 7.000 millones de seres humanos, cada uno podría tener su propio concepto de Dios.
Cada uno podría tener su propia verdad. Pero si hay un creador, un Dios que creó todo y un Dios que nos quiere ayudar a todos para encaminarnos, para que nos vaya bien y para que estemos con Él para siempre, entonces hay una verdad que la Biblia nos da testimonio de cuál es la verdad. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Recuerdan? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Jesús también dijo, orando al Padre, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y nosotros tenemos este privilegio de estar ahora reunidos leyendo la palabra de Dios. El juicio de Dios es conforme a la verdad, el juicio de los hombres no es así. Versículo 3 de Romanos 2 dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. A mí Dios me quiere un poco más que a los otros porque no soy tan malo como los otros. Pero si yo juzgo a los demás y los demás van a ser juzgados por Dios, ¿qué creo? ¿Que yo me voy a escapar del juicio de Dios? El punto que quiere demostrar Pablo es que todos van a ser juzgados y todos van a recibir juicio. Ahora, como creyentes cristianos, y más adelante en el libro Romanos lo vamos a entender, es que tenemos esta ventaja. Cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el juicio que tendría que caer sobre nosotros ya cayó sobre Jesús en la cruz. Gracias a Dios. Entonces, de que recibimos juicio, sí recibimos juicio. Solamente que ya lo recibió Jesús por nosotros. ¿Para que ya recibiendo el regalo gratuito de la salvación, tengamos entrada al reino de los cielos? Sin embargo, de igual manera, ya creyentes salvados de la ira de Dios, sin embargo, también va a haber un juicio donde los creyentes van a recibir su galardón, donde cada uno va a recibir según sus obras. Dice el versículo 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios es bueno, Dios es benigno, Dios es paciente y Dios se toma su tiempo. Pero porque Dios se toma su tiempo y porque Dios es benigno y porque Dios es paciente, por eso yo voy a abusar de la paciencia de Dios y voy a vivir en circunstancias y hacer cosas que sé que desagradan a Dios y me voy a resignar a seguir así, pensando que nunca va a pasar nada, ignorando a propósito que el hecho de que Dios sea bueno es porque Dios quiere que yo me arrepienta. La bondad de Dios debe ser algo que tiene que hacer reaccionar a las personas. Nos ha hecho reaccionar a nosotros. El amor de Dios nos tiene que hacer reaccionar y llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento, como siempre comentamos, el arrepentimiento no es solamente sentirme mal porque he pecado. El arrepentimiento es sentirme mal porque he pecado, pedirle perdón a Dios de todo mi corazón, con todo mi corazón, y pedirle ayuda al Señor para salir de esa conducta pecaminosa. Porque si no busco la ayuda de Dios y los recursos que Dios me dé para salir de la conducta pecaminosa, entonces no hay un verdadero arrepentimiento, porque continúo en las mismas circunstancias. Entonces eso les dice Pablo a la gente. Ignora que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el ser humano que no se arrepienta va a recibir la ira de Dios. ¡Uy, qué feo! ¿Cómo es eso? Pero sí, entonces, ¿y dónde está eso que mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Nuevo Testamento? Si acá en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que predica muchísimo acerca de la bondad, la benignidad de Dios y del amor de Dios, ahora está hablando de la ira de Dios que van a recibir los que no se arrepientan. El Dios de la Biblia es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo por toda la eternidad pasada y para toda la eternidad futura. Y Jesucristo también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero le dice a los seres humanos, el apóstol Pablo en Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es que el ser humano, cuando cae en prácticas pecaminosas y sigue en ese espiral hacia abajo de prácticas pecaminosas, se va endureciendo y endureciendo y endureciendo hasta que su corazón se encallece. Llegan puntos donde está tan encallecido que la voz de Dios es imperceptible para él. Y no se quiere arrepentir y piensa que está bien y se autojustifica
y se siente que no está tan mal. Y ese es un gran problema de los seres humanos con su pecaminosidad, cuando queremos minimizar el pecado, diciendo esto no está tan mal, esto es normal, todo el mundo lo hace, no hay que ser exagerados. Es un grave error minimizar el pecado. El pecado es pecado y tenemos que decirlo tal como es. Y el pecado en la vida de las personas endurece los corazones, endurece al ser humano en sí. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta acá esto suena, y lo que estamos leyendo suena como algo desesperanzador, o como algo duro, rígido. Pero como dijimos al principio, el apóstol Pablo está planteando un panorama oscuro, negro, para hacer un contraste, para que nos demos cuenta que sí hay una solución. Cuando el apóstol Pablo después nos enseñe que por la gracia de Dios, por el regalo de Dios y por fe, podemos recibir una salvación gratuita que sí nos da una esperanza, que en nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas y como seres humanos, no tendríamos esperanzas, el panorama sí sería negro. El versículo 6 está ligado al versículo 5, ¿no? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Dios da lo que es justo. Dios no es injusto, Dios no es malo. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? ¿Cómo un Dios de amor va a permitir que una persona experimente la ira de Dios? Dios no es injusto. Hay cosas que nosotros no entendemos frente a lo infinito del pensamiento de Dios, pero Dios es infinitamente bueno, amoroso, perdonador, misericordioso, pero también es un Dios justo. Y la ira de Dios, como habíamos leído en el capítulo 1, se manifiesta contra la impiedad de los seres humanos, contra la maldad de los seres humanos, contra el pecado que hace daño a una humanidad a la cual Dios ama. Y Dios se indigna con una ira santa y justa frente a una pecaminosidad que hace tanto daño a los seres humanos y que hace que nos hagamos daño los unos a los otros. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces habla acá acerca de que Dios pagará a cada uno según sus obras, y habla acerca de vida eterna, por un lado, pero también habla de tribulación y angustia eterna, por otro lado. Entonces, ¿en dónde queremos estar? ¿En qué situación queremos estar? De los que estamos aquí presentes, ¿quiénes queremos tener vida eterna, gloria, honra e inmortalidad? Amén. Y si la palabra de Dios dice vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, ¿será cierto eso? ¿Será cierto? ¿Es posible la vida eterna? ¿Es posible la inmortalidad? Amén. Amén, es posible, porque el Señor Jesús, cuando resucitó, nos mostró de que sí es posible, de que nuestro Señor, nuestro Rey, lo hizo Él primero para dejarnos saber que eso que sucedió con Él mismo, como primicia, va a suceder con nosotros también. El Señor ha prometido que a todos los que creemos y ponemos nuestra confianza en Él, nos va a resucitar. Ya sea que nos transforme el día del rapto, o ya sea que si nos toca irnos con el Señor antes del rapto, vamos a resucitar con cuerpos glorificados y vamos a pasar toda la eternidad con Él, con cuerpos glorificados e inmortalidad. Pero también hay otra realidad. Hay una realidad, dice, de ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero ojo que dice, al judío primeramente y también al griego. Es decir, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Dios levantó ese pueblo para que sean bendición a las naciones. Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, para que sean bendición, no para que sean maldición, sino para que sean bendición para los demás. Y para que a través de los judíos darnos Dios su palabra, y también para traer al Mesías.
a través del pueblo escogido de Dios. Dios tenía un plan de acción para redimir a la humanidad, y el pueblo judío fue escogido para ser instrumento de Dios para ese plan. Pero desgraciadamente, en muchas circunstancias, el pueblo judío, o muchos judíos, en los tiempos de Jesús y de tiempos anteriores, se sentían superiores al resto de la humanidad y no habían captado bien la misión que Dios y el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, en lugar de ser bendición para los demás, se creían autosuficientes y superiores en su propia religión, y en su religiosidad creían que se merecían la salvación y que se merecían la eternidad y que merecían todo lo bueno de Dios porque ellos tenían una religión oficial y porque ellos cumplían con su religión. El apóstol Pablo les está diciendo, eso no los va a salvar. Para aquellos que son contenciosos, para aquellos que no obedecen a la verdad, a los que obedecen la injusticia, también les espera la ira, el enojo, la tribulación y la angustia, al judío primeramente y también al griego, tanto al judío como al griego, al judío como a no judío. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ignorar una ley no significa que no seas responsable de esa ley. Hay veces que de repente nos para la policía y dice, señor, usted ha hecho tal cosa. Señor, pero yo no sabía que eso estaba prohibido. No, señor, pero bueno, acá está el reglamento, aquí está la ley, y que usted no supiera no le exime de su responsabilidad. Y te ponen tu multa, si es que es un policía normal, ¿no? Pero dice, los que sin ley pecan, sin ley perecerán. Es decir, perecer significa morir por la eternidad, muerte eterna. Y la muerte eterna, por si acaso, no es una muerte inconsciente. La muerte eterna es una muerte consciente en ira, enojo, tribulación y angustia por toda la eternidad. Y eso es lo que queremos predicar, enseñarle a las personas que pueden cambiar su perspectiva para el futuro si es que reaccionan, si es que se arrepienten, si es que le piden perdón a Dios por sus pecados y reconocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero los que tienen la ley, los que han recibido la ley, también tienen una responsabilidad, porque la ley te hace conocer lo que está bien y lo que está mal. Y los que recibieron la ley, infringían la ley. La cumplían a veces exteriormente, pero muchas veces la fallaban interiormente. Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, también hablaba de la misericordia y de la voluntad de Dios y del amor a la viuda, al huérfano, al extranjero. La ley decía que los israelitas debían trabajar la tierra por 6 años, el 7º año debían dejar reposar la tierra para que los pobres de la tierra pudieran ir y sacar lo que quisieran de ahí. Entonces, cuando diferentes agricultores dejaban descansar su campo por un año entero sin cosecharlo, crecía en forma natural y el que quería pasaba y recogía y podía comer de ahí. Y de esa manera, en diferentes campos, cuando se les cumplía su 7º año, siempre había un sitio donde los pobres podían ir a comer algo. Pero, bueno, los judíos son tristemente célebres por afanarse por los negocios, ¿no? No hay que encasillar a todos los seres humanos, pero el pueblo de Israel no cumplió, por ejemplo, por dar un ejemplo, no cumplió con darle reposo a la tierra porque la seguía trabajando, la seguía explotando y la seguía limpiando y no permitía que nadie entre a su tierra para coger, como la palabra de Dios lo estipulaba. Entonces fallaban a la ley. Entonces había una ley, pero fallaban a la ley. Entonces aquellos que tienen la ley se sienten superiores y juzgan a los que no tienen ley. Y el apóstol Pablo le está diciendo, es igual. El que no tiene ley, si peca, sin la ley morirá. Pero el que tiene ley, si peca, con la ley morirá. Y la ley misma lo acusará más. Por la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra de Dios nos dice eso desde el Antiguo Testamento. Aquí lo reafirma Pablo y nos lo dice Santiago también, que no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios.
Recuerdan en el Antiguo Testamento de las enseñanzas desde Deuteronomio y por ahí, cuando decía, oye, guarda en tu corazón y pon por obra. Todo lo que escuchas de la palabra de Dios, óyelo, medítalo, ponlo en tu corazón, guárdalo y ponlo por obra. Si no lo pones por obra, entonces lo que has guardado, meditado o escuchado no tiene mucho sentido. Te volverías en un teórico. Y la vida cristiana no es una teoría. Hay personas que se saben la Biblia completa. Es más, Satanás también se conoce la palabra de Dios. Y eso no lo vuelve un buen cristiano. No basta conocer la palabra. Entonces el apóstol Pablo nuevamente lo reafirma. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oír la palabra de Dios no es suficiente. Yo sé que, y sabemos, la palabra de Dios lo dice, y Pablo lo dice en el libro de Romanos, lo vamos a leer más adelante, que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios se desencadena la fe que nos mueve a ser salvos. Pero cuando somos salvados, esa palabra que hemos oído debemos ponerla en práctica en nuestra propia vida. Entonces no el simple hecho de haber leído, haber escuchado o que los judíos tuvieran sus libros de la ley, eso no era lo que nos hacía justos delante de Dios, sino el hecho de amar a Dios, creer en Dios, respetar a Dios, temer a Dios. Por lo tanto quiero tener en cuenta la palabra de Dios en mi vida, y eso me vuelve un hacedor de la palabra de Dios. Por cumplir los mandamientos no me hago salvo, porque el apóstol Pablo, aunque aquí suene como si cumplimos con la ley, con eso ganamos la salvación, el apóstol Pablo en el libro de Romanos justamente hace mucho énfasis en que la salvación es por fe. ¿Recuerdan en el versículo 17 del capítulo 1, cuando Pablo cita a Habacuc, dice, mas el justo por la fe vivirá? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero sin embargo, aquí en el versículo 13 dice, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Porque un hacedor de la ley es alguien que ha depositado su fe en Dios. Y esa fe es la que nos salva. Y por lo tanto se convierte en un hacedor de la ley. Y eso es el punto de la carta de Santiago también. Cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Porque alguien que ha puesto su confianza en Dios, como una consecuencia natural, debe tener buenas obras en su vida. No que las buenas obras lo van a salvar. Las buenas obras no salvan a nadie. Hay muchos pecadores que tienen buenas obras, muchas veces para callar su conciencia. Pero con las buenas obras no alcanzamos el estándar de Dios. Ya lo hemos mencionado hace un poco de tiempo, hace un rato. Por mucho que uno se afane, puede llegar a un máximo, pero la santidad de Dios es infinitamente, está muy por encima de lo que los seres humanos pueden llegar. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Es decir, aquellos gentiles, aquellos que no son judíos, aquellos de otros pueblos alrededor del planeta Tierra, sin necesidad de haber leído la ley, tienen un temor del Altísimo y tienen una moral y una conducta de vida que los lleva a buscar a su Creador. Y aunque uno diga, pero ¿cómo pueden conocer a Dios en otros pueblos alrededor de la tierra? Dios es poderoso y se busca sus maneras de llegar a personas de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las épocas. En la Biblia tenemos muchos casos de creyentes en el Antiguo Testamento que no eran judíos, que no eran directamente judíos, no eran descendientes de Jacob ni de Judá. Por ejemplo, Job no era descendiente de Israel. Quizá puede haber sido descendiente de Abraham, pero no descendiente de Israel. O sea, no era un israelita, no era un judío, no era de la línea del pueblo escogido, pero Job fue un siervo de Dios y amó a Dios. Es decir, los demás pueblos de la tierra podían tener una conciencia de Dios, y el que busca a Dios, Dios se le revela, y Dios busca la manera de llegar a Él. Dios se reveló y llegó a varias personas que no eran judíos en el Nuevo Testamento, en el caso de centuriones romanos, Cornelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, el eunuco etíope. También el Espíritu Santo le habla a Felipe para que vaya y le predique al funcionario etíope. Es decir, tenemos la convicción de que cuando los seres humanos tienen un temor de su Creador, el Dios que creó el universo, nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
va a buscar la manera de llegar a Él, para que esa persona pueda tener salvación. Entonces, los gentiles que no tienen la ley y hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hay algo que Dios siembra también en los seres humanos, una conciencia moral. Los seres humanos, por naturaleza, deberían entender un poco al menos lo que está mal, lo que está bien. Por eso es que cuando alguien comete un crimen, se esconde, porque sabe que ha hecho mal. Hasta que se endurece tanto, cuando llega un momento donde ya puede cometer un crimen y sentir que no ha hecho nada malo. Pero había algo que Dios había sembrado ahí, como dijimos también al principio del mensaje. Dios siembra eternidad en el corazón de los seres humanos. Terminamos con los versículos 15 y 16, repitiendo el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, va a haber un día de juicio, va a haber un día en que Dios va a juzgar a todos los seres humanos y a todos según sus obras, donde nadie va a tener excusa, donde nadie se va a poder justificar delante de Dios, donde nadie va a poder decir, es que a mí me dijeron esto, es que yo tuve una infancia infeliz, es que esto y es que el otro, sino que todos los hechos van a ser puestos en evidencia, los corazones van a ser puestos al descubierto. Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, es decir, todo lo que todos los seres humanos han hecho va a ser puesto en evidencia, conforme al mensaje que el apóstol Pablo nos está dando. Como dije un rato y lo dije las veces anteriores, hasta aquí parecería que hay un panorama un poco sombrío, desesperanzador, porque pareciera que todos los seres humanos pues están mal, y es así, todos los seres humanos están mal, todos los seres humanos han pecado, todos los seres humanos le dan la espalda a Dios, judíos y no judíos. Sin embargo, el apóstol Pablo va a ir aclarando el panorama para darnos esperanza. Hay seres humanos que, como mencionó Pablo ahora, que de repente son tocados en su corazón y en sí mismos tienen una conciencia que los lleva a no querer hacer cosas malas y querer hacer cosas buenas. Pero aún esos seres humanos, por mucho que se esfuercen, en algo le han fallado a Dios también, pequeño o grande. Todos los seres humanos han pecado en algo. Y es eso lo que hace que todos tengamos un panorama sombrío y desesperanzador. Porque frente a lo tremendamente, infinitamente santo que es Dios, nadie lo alcanza. Nadie alcanza el estándar de Dios. El único que alcanza el estándar de Dios es Jesucristo. Entonces, como nadie lo alcanza, ni siquiera la tía Periquita que fue tan bueno, aún la tía Periquita necesita un Salvador que la lleve a Dios. La persona más santa que haya habido sobre la tierra, San Fulanito o Santa Menganita, la persona más santa también necesita un Salvador, también necesita la cruz de Jesucristo para que sus pecados sean limpiados. Y eso es lo que necesitamos todos, y eso es lo que predicamos, que todos necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y que si lo hacemos, el Señor nos perdona, nos limpia, restablece una comunión con nosotros. Imagínense un Dios santo, 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 en comunión con nosotros, con seres humanos que no somos buenos, que somos pecaminosos. Y esas son las buenas nuevas, pues, que es por la gracia del Señor y por fe. Hasta ahí llegamos el día de hoy. La próxima semana continuamos con el resto del capítulo 2 de Romanos. Muy bien, vamos a orar. Bendito Rey de todo el universo, te damos gracias, amado Dios, por haber inspirado con tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir con tanta sabiduría estos puntos en el libro de Romanos, porque es importante, Señor, que tengamos bien en claro que todo lo que tú muestras y todo lo que tú enseñas es verdad y es justo, pero que los seres humanos, por causa del pecado, te dimos la espalda y detuvimos con injusticia la verdad. Pero, Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú nos enseñas de que sí tenemos esperanza, porque tu Hijo Jesucristo vino para recibir en Él toda esa ira que nosotros merecíamos por causa del pecado. Gracias por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias, bendito Dios, porque a través de tu Hijo Jesús tenemos entrada al cielo.
Gracias, bendito Dios, porque si reconocemos a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, somos perdonados de todos nuestros pecados y limpiados de toda maldad. Y por lo tanto, ante tus ojos somos vistos como santos, como puros, como justos, pero en la justicia y en la santidad de tu Hijo Jesús y en sus méritos. Te damos gracias, Señor, por todo eso. Bendito Dios, ayúdanos a caminar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que evitemos, a que no juzguemos a los demás, a que no estemos condenando a los demás, viéndolos como inferiores a nosotros o como más pecaminosos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros mismos nos pongamos a cuenta contigo. Ayúdanos, Señor, a que seamos autocríticos, que seamos exigentes con nosotros mismos, para que nos arrepintamos y para que saquemos de nuestra vida todo aquello que no sea agradable a ti. Y luego, con mansedumbre y con amor y con paciencia, podamos ayudarnos los unos a los otros para corregirnos en nuestros errores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Bendícenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.